Imagina por un momento que estás parado frente a un edificio abandonado en una ciudad fantasma, China. Las ventanas están rotas, el concreto se desmorona, y el viento arrastra hojas secas por las calles vacías. Este lugar fue construido para albergar a 30.000 personas hoy. No vive nadie. Durante años, escenas como esta definieron la narrativa de China. El gigante asiático estaba cayendo, dijeron los expertos. El modelo había fallado. La burbuja inmobiliaria había estallado y con ella, las esperanzas de una generación. Pero aquí es donde la historia da un giro que muy pocos anticiparon. Porque mientras el mundo occidental celebraba el supuesto colapso del dragón oriental, algo silencioso pero masivo comenzaba a gestarse en las oficinas del gobierno chino. Una decisión que no solo cambiaría el destino de 1.400 millones de personas, sino que enviaría ondas expansivas a cada rincón del planeta financiero. Y si no estás prestando atención a lo que está pasando ahora mismo en Beijing, podrías estar cometiendo el error financiero más grande de tu vida. Vamos a retroceder un momento para entender cómo llegamos aquí. Durante más de 2 décadas, China fue el motor del crecimiento global. Cada estadística, cada gráfico, cada proyección económica tenía un denominador común en el ascenso imparable del gigante asiático. Las fábricas no dormían, los puertos movían más contenedores que cualquier otro lugar del planeta, y el mundo desarrollado se acostumbró a depender de esa máquina aparentemente infinita, de producción barata y eficiente. Pero toda máquina tiene un límite, y China encontró el suyo. El sector inmobiliario, que durante años fue el pilar del crecimiento chino, comenzó a tambalearse. Evergrande, el gigante, que alguna vez fue símbolo del boom constructor, se convirtió en sinónimo de crisis. Las deudas se acumularon, los proyectos quedaron inconclusos, y millones de familias que habían invertido sus ahorros en departamentos que nunca fueron terminados, vieron cómo sus sueños se desvanecían. El consumo interno se desplomó. La confianza del consumidor cayó a niveles no vistos en décadas. Y por primera vez en la historia moderna, los jóvenes chinos comenzaron a hablar de algo impensable: a la falta de oportunidades. El desempleo juvenil alcanzó cifras alarmantes que el gobierno dejó de publicar porque la realidad era demasiado incómoda. Aquí es donde entra en juego la decisión que está a punto de redefinir el tablero económico mundial. El gobierno chino, después de meses de señales ambiguas y medidas tímidas, ha decidido lanzar uno de los programas de estímulo fiscal más agresivos de su historia reciente. No estamos hablando de pequeños ajustes o medidas cosméticas, estamos hablando de billones de yuanes inyectados directamente en la economía. Estamos hablando de una estrategia que combina recortes de tasas de interés, reducción de requisitos de reserva bancaria, apoyo directo al sector inmobiliario y un impulso masivo a la infraestructura y el consumo interno. Pero para entender la magnitud de lo que está sucediendo, necesitas comprender algo fundamental sobre cómo funciona China. Este no es un país donde las decisiones económicas se toman en función de ciclos electorales o presiones de grupos de interés. Cuando el Partido Comunista decide mover la economía en una dirección, tiene todas las herramientas para hacerlo. Y ahora mismo, la dirección es clara en crecimiento a cualquier costo. El primer componente del estímulo es monetario. El Banco Popular de China ha recortado las tasas de interés de referencia y reducido los requisitos de reserva para los bancos. Esto significa que hay más dinero disponible para prestar, y prestarlo es más barato. Pero a diferencia de lo que vimos en economías occidentales durante la pandemia, este dinero no está diseñado para flotar libremente en los mercados financieros. Tiene un destino específico en la economía real. El segundo componente apunta directamente al corazón del problema: el sector inmobiliario. El gobierno ha anunciado medidas para estabilizar los precios de las viviendas, facilitar el acceso a hipotecas y completar los millones de proyectos que quedaron abandonados cuando el boom terminó. Esta no es solo una decisión económica, es una decisión política de supervivencia. Porque en China, la propiedad de la vivienda no es solo un activo financiero, es la base del contrato social entre el gobierno y su gente. La promesa tácita siempre fue clara: trabaja duro, ahorra, y podrás construir un futuro para tu familia. Cuando esa promesa se rompe, la estabilidad social se tambalea. Y si hay algo que el gobierno chino no puede permitirse, es la inestabilidad. El tercer componente es el más ambicioso y el que menos atención está recibiendo en los medios occidentales. China está redirigiendo enormes cantidades de capital hacia lo que llama las industrias del futuro.
vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, semiconductors, biotecnología, mientras Estados Unidos y Europa debaten sobre regulaciones y políticas climáticas. China está construyendo la infraestructura industrial del siglo XXI a una velocidad que desafía la comprensión. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes para los inversores globales. El mercado de valores chino, que fue castigado brutalmente durante los últimos 3 años, está comenzando a mostrar señales de vida. El índice CSI 300, que agrupa a las principales empresas chinas, experimentó uno de sus mejores rallies en años cuando se anunciaron las medidas de estímulo. Los flujos de capital extranjero, que habían huido del país como si fuera zona de desastre, están comenzando a regresar. Y las valoraciones, que en muchos casos cayeron a mínimos históricos, ahora presentan oportunidades que serían impensables en mercados desarrollados. Pero antes de que corras a comprar acciones chinas, necesitas entender los riesgos, porque invertir en China nunca ha sido y nunca será como invertir en cualquier otro lugar del mundo. El riesgo regulatorio sigue siendo real. Recuerda lo que pasó con Alibaba, Didi y docenas de empresas tecnológicas que vieron cómo sus valoraciones se evaporaban. De la noche a la mañana, cuando el gobierno decidió intervenir, la transparencia corporativa sigue siendo un desafío. Los estándares contables no siempre se alinean con las expectativas occidentales, y la posibilidad de tensiones geopolíticas, especialmente en torno a Taiwán, añade una capa de incertidumbre que no existe en otros mercados. Sin embargo, ignorar completamente a China en tu estrategia de inversión sería igualmente peligroso. Porque nos guste o no, lo que sucede en la segunda economía más grande del mundo tiene repercusiones directas en prácticamente todos los sectores del mercado global. Las materias primas son el ejemplo más obvio. China consume cantidades masivas de cobre, hierro, petróleo y prácticamente todo lo que puedas imaginar. Cuando la economía china se acelera, la demanda de commodities aumenta y los precios suben. Esto beneficia a países exportadores como Australia, Brasil y gran parte de América Latina. Si el estímulo funciona, podríamos ver un nuevo superciclo de materias primas que transformaría las economías emergentes. Las empresas multinacionales con exposición significativa a China también sentirán el impacto, desde fabricantes de autos de lujo alemanes hasta marcas de consumo estadounidenses, pasando por productores de semiconductores coreanos y japoneses. Todos tienen algo que ganar si el consumidor chino vuelve a gastar. Pero quizás el impacto más profundo será en el mercado de deuda global. Si China logra estabilizar su economía y restaurar el crecimiento, la presión sobre el sistema financiero global disminuirá considerablemente. Los bancos internacionales, con exposición a deuda china, respirarán con más tranquilidad, y los temores de un contagio al estilo de la crisis de 2008 se disiparán, al menos por ahora. Entonces, la pregunta que probablemente te estás haciendo es, ¿va a funcionar este estímulo, o es simplemente otra patada hacia adelante que solo retrasa el inevitable colapso? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Los estímulos masivos tienen un historial mixto. Pueden impulsar el crecimiento a corto plazo mientras crean burbujas y distorsiones que eventualmente explotan. Japón lo intentó durante décadas con resultados cuestionables. Estados Unidos lo hizo después de la crisis financiera y después de la pandemia, con consecuencias que todavía estamos procesando. Lo que sí sabemos es que China tiene recursos y herramientas que otros países simplemente no tienen. Sus reservas de divisas extranjeras son las más grandes del mundo. Su capacidad para movilizar capital y trabajo hacia objetivos específicos es incomparable, y su tolerancia para el dolor económico a corto plazo, en función de objetivos a largo plazo, es legendaria. También sabemos que el gobierno chino está jugándose su credibilidad con esta apuesta. Si el estímulo falla y la economía sigue deteriorándose, las consecuencias políticas serían impredecibles. Y eso es algo que el liderazgo actual no puede permitirse. Mientras observas este drama económico desarrollarse desde la distancia, hay una lección más amplia que vale la pena recordar. Los mercados financieros son, en última instancia, un reflejo de las decisiones humanas. Y en este momento, algunas de las decisiones más importantes del mundo se están tomando en Beijing, no en Washington o Nueva York. El dragón no está muerto, simplemente estaba descansando, y ahora está despertando con una determinación que no habíamos visto en años. La pregunta no es si esto afectará tu vida financiera. La pregunta es si estarás preparado cuando lo haga, porque los momentos de mayo era incertidumbre
son también los momentos de mayor oportunidad. Y este podría ser uno de esos momentos que defines si lo aprovechaste o simplemente lo observaste pasar.